Hola, mi nombre es David y bienvenidos a Aspergeando. Hoy vamos a tratar del siguiente tema, de la diferencia que hay entre la depresión, entre el burnout autista o el síndrome del quemado y la ansiedad. ¿Por qué lo vamos a hacer así? Muy sencillo. Porque podemos llegar a confundir en qué estado estamos. Tened en cuenta que nosotros, las personas que tenemos autismo, que tenemos TEA, podemos expresar o experimentar las cosas de una manera diferente a como lo hace una persona neurotípica. Por lo tanto, después de haber leído sobre el tema y haber visto información sobre el tema, he pensado que es buena idea que tengamos una especie de pequeña guía para poder distinguir en qué estado podemos llegar a estar. Por lo tanto, hoy digamos que va a ser una especie de pequeño recopilatorio. Os voy a poner los enlaces de los vídeos anteriores donde de estos tres temas hablo con más amplitud, por si queréis coger y echarles un vistazo. Así que, sin más demora, nos metemos en el tema. Pues ahora vamos a hablar primero de la ansiedad. Voy a explicaros qué es la ansiedad. Bueno, la ansiedad es una respuesta biológica. Es una respuesta biológica ante algo que nuestro cerebro interpreta como una amenaza, sea o no real esa amenaza, ¿vale? Hay veces que es real, pero otras veces no lo es. Es una invención nuestra o una percepción propia, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que lo provoca en una persona con autismo? Yo ya os voy adelantando que a las personas autistas realmente nos afectan estos tres factores principalmente. Luego puede haber algunos adicionales, pero son estos, ¿eh? Principalmente estos tres. Primero, la ruptura de nuestra rutina. O de que tuviéramos una planificación a medio y largo plazo y de repente ocurriera algo que la rompe completamente. Nos va a provocar un bloqueo, no vamos a saber cómo reaccionar. Para nosotros a lo mejor eso era algo vital y o que considerásemos vital, mejor dicho, y a partir de ahí empezamos a tener un cuadro de ansiedad. El segundo factor es la interacción social. El hecho, yo lo divido en dos bloquecillos muy básicos y no me voy a enrollar mucho en eso. Sería el no cumplir las expectativas que piensas tú que tienen los demás con respecto a ti, del tipo que sea, encajar socialmente, cumplir una tarea que te han encomendado, lo que sea. O sentir que tú no eres capaz de transmitir lo que quieres decirles o explicarles. ¿De acuerdo? Digamos que eso serían las dos cosas que podrían provocar ese problema de interacción social. Por supuesto, el exceso de interacción social también lo puede provocar, ¿vale? Y luego, un tercer factor. Y este es el sensitivo. Un cambio brusco. Por ejemplo, si tú tienes una persona que el contacto físico le cuesta muchísimo trabajo, que de repente le tengan que coger en brazos o subirlo en una camilla o que le den un abrazo sin que se lo espere, ¿de acuerdo? Eso puede provocarle un ataque de ansiedad. Esto es un caso muy extremo, pero puede pasar, ¿vale? Y luego, ¿esto cómo se manifiesta físicamente? Porque claro, la ansiedad sí es verdad que se manifiesta físicamente de forma un poco más clara que en los otros dos estados. Sudoración, te aumentan las pulsaciones cardíacas, problemas para respirar, rigidez muscular, necesitas salir y alejarte de lo que te está provocando esa ansiedad, ¿de acuerdo? Y luego empiezas con pensamientos repetitivos negativos, ¿vale? Indicándote que no vas a salir de ahí, que no vas a salir de ahí, que no vas a salir de ahí, ¿vale? Esto sería la forma en la que podríamos distinguir, de una forma más o menos resumida, que estamos con un cuadro de ansiedad. Y ahora vamos a hablar del burnout autista. ¿Qué lo provoca? Pues para empezar, el masking, interpretar un papel que no es tu personalidad. La sobrecarga sensorial, estar en ambientes en el que estás muy incómodo, muy incómoda. No descansar correctamente. Cambios de ritmo vertiginosos en las rutinas y en las tareas de trabajo o en tu casa. Problemas emocionales también potentes. Toda esa acumulación, porque en este caso es una acumulación de todos estos factores o de parte de estos factores, pueden llegar a acabar en que acabes en una situación con el síndrome del quemado. Que esto no es fatiga laboral, la fatiga laboral es otra cosa. Esto ya es que no puedes más, que te has quedado sin pilas. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú ya estás sin pilas, que no tienes energía para tirar para adelante, lo que vas a tener primero es un cansancio bestial, fatiga extrema, vas a tener además pérdida de habilidades. ¿A qué me refiero con pérdida de habilidades? Pues que no vas a hilar pensamientos, no vas a poder seguir conversaciones de forma coherente, no vas a poder eh, comunicarte con los demás tampoco de una forma fluida, porque es que estás
que no estás, ¿vale? Y luego vas a necesitar aislarte. Y entonces lo que te va a pedir tu cuerpo es aislarte y te vas a quitar de en medio. Y vas a intentar ir al lugar en el que haya entre cero y nadie y donde estés lo más cómodo o más cómoda posible, ¿vale? Así se traduciría en esencia una persona que está con el Burnout, o sea, que no puede consigo mismo ni con los demás, está sin energía. Y ahora llevamos con la depresión. ¿Cómo nos afecta la depresión? En el caso de las personas autistas es más difícil de diagnosticar, esto ya os lo adelanto, porque se puede confundir con ciertos comportamientos y formas de actuar que puede tener una persona autista. Entonces, ese comportamiento podría llegarse a confundir y pasar solapado cuando realmente puede ser un síntoma de depresión. La depresión, en esencia, es que nos cambia nuestra visión de la vida. Nos afecta en cómo actuamos, en qué perspectivas tenemos de lo que nos rodea, en cómo pensamos, en cómo sentimos, ¿vale? Es un cambio muy radical en nuestra forma de ver las cosas, ¿no? Entonces, ¿esto cómo se puede manifestar, ¿no? Tristeza. Pero claro, esto es una cosa que se puede confundir. Hacer reír a un autista puede ser complicado, os lo digo por experiencia. Pérdida de interés por todo aquello que nos gusta, incluidos los intereses que más nos hayan podido apasionar, lo que más nos haya podido gustar. No te interesa, estás apático o apática. Cambios en el sueño, en el apetito. De repente eres capaz de estar un día entero durmiendo, de repente tienes cuadros de insomnio, haces ataques al frigorífico y lo dejas completamente machacado y te da igual comerte un donut mezclado con un trozo de jamón, o sea, empiezas a arramplar con todo lo que puedes. Y pensamientos negativos. Esos serían los 4 pilares que podrían darte a entender que esa persona está con un cuadro depresivo o que tú puedes estar con un cuadro depresivo. Y bueno, ya os he explicado de forma muy resumida, mucho más corto que los vídeos que os he comentado, en qué consiste tanto la ansiedad como el Burnout autista como la depresión. Y ahora os vais a ver en pantalla un cuadrito muy esquemático donde podemos ver de forma muy sencillita cuáles son las diferencias. Si os fijáis, por ejemplo, el tema del origen. En el caso de la ansiedad, pues es un miedo anticipado en la mayoría de los casos, ¿vale? También puede ser, como os he comentado, una respuesta natural objetiva. Está ardiendo la casa, tengo que salir porque hay fuego. Pero en muchos casos estamos hablando de un miedo anticipado. En el caso de el Burnout autista, estamos hablando de una sobrecarga por un entorno no adaptado, ¿vale? Esto en mi caso se suele dar en entornos laborales. La depresión, estamos hablando de una tristeza profunda y que está persistente. Ojo, esto no es pena. La pena se produce cuando fallece un familiar, cuando ha pasado algo que es triste, pero te dura un tiempo y sales de ese estado de ánimo sin problema. Luego la duración. Estamos hablando, en el caso de la ansiedad, de que es algo fluctuante, que es algo que va a cambiar y va a depender de el motivo de lo que te ha generado la ansiedad. Si en el momento que eso que te ha generado la ansiedad dejas de tenerlo delante porque has conseguido irte y quitarte de en medio, lo mismo directamente la ansiedad se va. Si no, puede durar más tiempo porque tengas que relajarte, etc, 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 ¿no? En el caso del Burnout autista, pues son episodios prolongados. Episodios prolongados que no son muy prolongados. Es decir, cuando ya la cosa se vaya de más de 2 o 3 semanas, yo empezaría a preocuparme seriamente porque quizás pudiéramos estar incluso con un cuadro depresivo y no nos estamos dando cuenta, ¿de acuerdo? Porque esto se supone que es una cosa que dura varios días. A mí me ha durado varios días. Yo no me he llevado un mes entero en una situación de Burnout autista. Me duran 2, 3 días, 4 días, ¿vale? Porque luego poco a poco vas buscando las rutinas para regularte y una vez que ya te vas regulando y que vas descansando, pues sales y tiras para adelante sin problema, ¿de acuerdo? En el caso de la depresión, pues la podemos tener de tipo crónico o de tipo episódica. Una cosa que os comento, porque yo he padecido la depresión. Una vez que la has padecido, puedes volver a caer en ella. Si esto no es como coger unas paperas y te cura. La depresión puede salir de ella, pero luego puede haber otro detonante que provoque que acabes cayendo en ella.
Los síntomas físicos, yo he hablado en el resumen sobre ellos. No me voy a extender en los tres vídeos anteriores y luego en la explicación de qué es cada cosa, ¿no? Y luego, el impacto en lo que hacemos, en nuestras funciones, ¿no? En el caso de la ansiedad, pues lo que hacemos es evitar lo que nos ha provocado o lo que nos está provocando la ansiedad, ¿vale? En el caso del Bormud, pues tenemos pérdida de habilidades. Lo que estaba comentando de que nos cuesta trabajo pensar, nos cuesta trabajo hablar, ¿vale? Pues eso, ¿no? Y luego, lo que estaríamos hablando de la depresión es desmotivación. O sea, no tenemos ganas de hacer nada, pero porque nada nos interesa. Decimos, total, ¿para qué vamos a hacer esto? Si al final vamos a acabar, ¿vale? Ese tipo de pensamiento negativo va a hacer que nos desmotivemos. Y luego, el tratamiento. En el caso de la ansiedad, terapia conductual, ¿vale? Y cognitiva. Esto es, pues, ayudarte a salir de esas situaciones o no llegar a ellas, ¿de acuerdo? Pues con relativización de la situación, ejercicios de respiración, búsqueda de mecanismos que te permitan relajarte y empezar a pensar, ¿vale? Este tipo de cosas, ¿no? En el caso del Bormud autista, estaríamos hablando simplemente de descanso y en un entorno seguro. Tú en el momento que estás descansando y estás en un entorno seguro y ya has salido de todas aquellas cosas que te han afectado, te acabas regulando en unos días, ¿vale? Y luego, en el caso de la depresión, estaríamos hablando de psicoterapia y medicación, ¿vale? Aunque, os comento, en el caso de los autistas, esto no significa que vaya a ir solamente con psicoterapia y medicación, porque podemos tener cuadros de ansiedad y también podemos tener casos de Bormud autista o de síndrome del quemado. Es decir, que si lo hacen bien, seguramente van a ver todos los factores que nos están rodeando y a partir de esos factores que nos están rodeando, no solamente sería psicoterapia, sino que seguramente nos ayudarían también a descansar, a salir de las situaciones de estrés, a cómo relativizar las cosas cuando nos ocurren. O sea, sería un tratamiento integral, que es lo que ha pasado en mi caso. Y ya voy a ir a lo que serían las conclusiones. Voy a ponerme bien los cascos, que se me han ido yendo para atrás poquito a poco. La conclusión es, ya sabemos cuál es la diferencia. Como he comentado, hay veces que es difícil distinguirlo. Yo ya he pasado por los tres cuadros. O sea, yo he tenido cuadros de ansiedad, cuadros de Bormud, lo que yo llamaba mi día autista sin saber que era autista, y he tenido mis depresiones, ¿vale? Cuando ya has pasado por ello, los ves venir, ¿vale? Yo he tenido un episodio no hace mucho, hace menos de 24 horas, en la que me han dado un pequeño disgusto con el tema de una preparación de oposiciones y de puntuación, porque yo pensaba que iba a entrar ya en la bolsa del SAS sin problema, y han cambiado la baremación, y he tenido ahí un desajuste de cuando tú estás pensando y planificando, como somos nosotros tan cuadriculados, pues ahí he tenido, bueno, pues llevo pues casi 24 horas, desde que me he enterado, haciendo ejercicios, ¿vale? Para pues no tener una situación de bloqueo, no salir de mi ventana de tolerancia, no acabar teniendo un cuadro medio depresivo, este tipo de cosas, ¿vale? Como digo, no es fácil, ¿eh? Esto no es fácil, podemos volver a caer, yo he pasado ya varias veces por depresión, los ataques de ansiedad te pueden volver a pasar, ¿vale? Y tener un síndrome del quemado, estar con el Bormud y no tener ganas de nada, también te puede pasar. Es decir, yo aquí, como sabéis, no me gusta engañaros ni contaros historias muy bonitas y estupendas y el mundo es de color de rosa, porque el que vive en el mundo sabe que no es así, ¿vale? Y más cuando ya tenemos cierto bagaje. Pero sí es verdad que podemos hacer cosas para que esto no sea lo más llevadero posible. Va a haber personas que lo van a tener más fácil y personas que lo van a tener más difícil. No tengáis miedo en pedir ayuda. No tengáis miedo en explicar cuál es vuestra situación cuando haga falta. No tengáis miedo en decir no cuando haya algo que sabéis que os va a perjudicar sí o sí, ¿vale? Y dejaros asesorar por especialistas. Eso es importantísimo, ¿vale? Si tú tienes duda de que el especialista que te está llevando no te está llevando por buen camino, pues coges y buscas una segunda opinión. Que muchas veces nos da como reparo, como apuro, coger y decir, hombre, es que con lo simpática o lo simpática que es esta muchacha, no sé, yo creo que no está dando con la tecla. Bueno, pues no pasa nada porque tú te vayas a otro gabinete. No pasa nada.
Oye, y lo mismo te da la razón y dices, oye, pues mira, esta chavala tan apañada, pues lo estaba haciendo bien. Pues muy bien, pues sigues con ella. Pero si tenéis dudas, si pensáis que en un momento dado no os están ayudando de la manera que os deben ayudar, buscad a otro asesoramiento, pedid segundas opiniones, ¿vale? Y para adelante. Podemos tirar para adelante. Hay personas que llevan vida muy plena. Hay otras como yo que tenemos nuestros altibajos porque no nos lo ponen fácil, ¿vale? Y yo creo que ahí estamos la mayoría. Pero que podemos tirar para adelante, que no nos rindamos, ¿vale? Que os digo que yo llevo 24 horas haciendo ejercicio porque después del disgustito de ayer no veáis cómo estoy, ¿vale? Pero que se puede tirar, ¿vale? Y ahora va a llegar ese trocito que tanto os gusta, así que va a haber una pequeña transición, que es hablando del personaje autista de esta semana, ¿vale? Así que, nada, los 2 o 3 segundos de transición y ya os hablo del personaje de esta semana. Hay que ver en un segundo de transición lo que ha cambiado la cosa. Vestido de romano, con un croma detrás. Bueno, ¿y esto por qué? Pues porque hemos superado los 100 suscriptores y aparte de eso, porque el personaje del que os voy a hablar ha interpretado a un emperador romano. Estamos hablando de Anthony Hopkins. Este buen hombre confesó que tenía autismo a los 70 años en una entrevista que realizó. Datos importantes sobre esa entrevista y luego ya os hablo un poquillo de la trayectoria de él si no lo conocéis. Dijo que a él el hecho de ser autista no considera que le hubiera condicionado en ningún momento, sino que lo que le ha permitido es entenderse mejor, ¿vale? Así que es un buen enfoque, la verdad. Y este hombre, aquí donde lo tenéis, pues interpretó El silencio de los corderos, por el que recibió un Oscar. El padre, que es una película relativamente reciente, de hace unos 3 años, que también recibió un Oscar por él. Es, aparte de actor, director de cine y compositor. El tío compone óperas y piezas de música clásica y la verdad es que son buenas, ¿eh? O sea, no es un mal compositor. O sea, que es un artista 100%. Le da a todos los palos. Yo creo que si le diera por pintar, seguramente hasta pintaría bien. Así que ya sabemos quién es el personaje autista de esta semana. Y comentaros. Cuando lleguemos a los 500 suscriptores, que no hay prisa, pero cuando lleguemos, haré otra cosa especial. Y hombre, más original que vestirme de romano, aunque me sienta muy bien la toga. Así que nada, pasad muy buena semana y nos vemos.